Bueno, buenas noches. No sé si se escucha mi voz por allá atrás. ¿Se escucha? Sí, proyecta. Menos mal. Proyecta como la televisión. Gracias por haber venido. Y gracias a Altamira, por supuesto, por darnos este espacio para presentar las dos novelas de Armando de Armas, un gran amigo y un gran escritor que vive en esta ciudad del año 1994, en que escapó de Cuba. Parecía más en medio de una novela de las que él cuenta que en la vida real, porque escapó en un barco bajo las balas, como casi nadie hace, ¿no? Y a veces se me parece que él... La heroína de eso está por ahí sentada. Sí, la esposa, sí. Fue la que lo imbuyó. Parece que es más rudo, pero no, es la esposa. Siempre que leo las novelas de Armando, me parece que no sé si estoy leyendo un personaje de ficción o a él mismo, ¿no? Incluso con las cosas que no ha hecho, pero que sería capaz de hacer. Y siempre me parece que eso es fascinante cuando lees a un escritor que no solamente inventa historias y palabras y se escuda en las metáforas, ¿no? Es alguien que te está contando su propia vida, incluso la que no ha vivido, ¿no? Estas dos novelas forman parte de una saga que se llama Las historias de Amadís. Amadís es el personaje principal de casi toda su obra. Incluso en sus ensayos uno puede encontrar a veces que está Amadís, este personaje de ficción, que es un personaje que vive en las márgenes, aunque no es un marginal, pero ha sido un marginado. Incluso él mismo se ha marginado de su propio país y de la sociedad en que vive aquí en el exilio. Gracias. El Guardián de la Batalla fue premio el año pasado, un premio que organiza Neoclot Ediciones, Arniel e Idabel, un premio que le dieron el nombre de Reinaldo Arenas, uno de nuestros más importantes narradores. Una novela que escribió en el año 1995. La primera novela que escribe cuando llega a los Estados Unidos. 5 años después, escribe en el año 2000 Escapados del Paraíso con el mismo personaje, Amadís, ya no en el reencuentro, que era Amadís reencontrándose con una sociedad y con un mundo que no conocía, porque él venía de Cuba. El personaje de La Tabla, que se escapa, aquí ya se encuentra por primera vez, se deslumbra con otra sociedad completamente diferente. Y luego en Escapados del Paraíso ya él es parte de esta sociedad y la analiza, la critica como un exiliado que le corresponde mirar con atención el mundo en el que vive. Me gustaría que él empezara comentando, compartiendo con tus lectores y tus amigos, cómo es que surge este Amadís y cómo evoluciona desde el personaje que quiere escapar de Cuba, que viaja en un tren con una pistola, hasta este señor que tenemos aquí ya viviendo en el siglo XXI, ¿no? Bueno, se parecen mucho porque el Amadís de este tiene una pistola como modo de vida también, porque es un guardia de seguridad. Yo el primer oficio que hice fue ese, el de guardia de seguridad, y en un lugar bastante peligroso y peculiar, que es el Northwest de Miami, allá por Opaloca, en una clínica. Todos los días desvencijaban 2 o 3 carros y entonces habían varias pandillas que se enfrentaban por temas de tráfico de drogas y eso, y la policía con los pandilleros y yo en el medio. Esta es la vida real, ¿no? De eso se inspira la novela. Lo primero que tuve que plantearme es cómo yo sobrevivo en este ambiente sin terminar siendo una estadística más, ¿no? Entonces, caramba, yo no hablaba inglés y todavía no hablo inglés, así que cómo me entendí con estos personajes de bajo fondo afroamericano, que es el body language. La mejor manera de entenderte probablemente es expresar sin hablar
que tú eres también capaz de matar y que tú no te vas a meter en su vida, pero ellos no pueden meterse en la tuya. Esto no tuve que hablarlo, fue con actitudes, paradas, gestos que ellos copian y saben bastante bien porque ese es su mundo, un mundo de gestos. ¿Dónde aprendí eso? Bueno, eso lo aprendí en Cuba. Y me vino muy bien para desempeñar este oficio. De una estadística de 3 o 4 carros desvencijados diariamente, asalto a mujeres que iban ahí y le quitaban la... A partir del momento que yo empiezo, eso se acabó. Y un día me voy... Pusiste orden ahí. No, el orden mío es el orden del desorden. Un día vino el dueño de la clínica, un Cuban American, y me dice, no, tienes que mirar y llamar a la policía cuando tú ves que están, que tú dijiste. Yo no soy chiva, eso dejamos para otro. No, a ti lo que te interesa es que yo te cuide la clínica, esta como yo la haga, tú no te puedes meter en eso porque... Y entonces, esa era una de las cosas que ocurrió, que ellos veían que yo no... Que su mundo, si mataban a alguien y lo enterraban, ese era su problema, y yo no me iba a meter con ellos. Pero ellos no podían meterse conmigo tampoco. Un pacto tácito, no, obviamente no escrito. Una vez me voy a una de las primeras flotillas, o la segunda, la que se hundió, que dicen que la hundieron. Era el Sundown 2, el buque ese que se hundió en medio del estrecho de la Florida. Y bueno, yo iba en ese barco y bueno, pero para ir tuve que hablar con un guardia de seguridad que se ponía entorchado, parecía un general, y era nada más que guardia de seguridad. Entonces yo dije, mira, yo te aconsejo que te quites todos los andariveles, eso, porque esta gente que tú de los que te vas a proteger del lugar, no comulgan mucho con tanto zafarrancho de combate. Bueno, conclusiones, cuando yo, después de haberme hundido, que llego al otro día, casi me bota el dueño de la clínica y me dijo, no puedes dejarme más nadie aquí, aunque tenga 3 pistolas, olvídate eso. Me han acabado con los carros, le han caído a pedrar al tipo. Y yo, claro, sí se lo dije, lo vieron, parecía un policía, por eso al otro día asumí de nuevo mis funciones. Yo no me vestía de guardia, yo andaba... No iba uniformado. No, civil. Sí, pero ellos sabían que era el que cuidaba ahí. Y nunca... Y entonces un día el dueño decidió prescindir de mi servicio. Bueno, tuvo que cerrar la clínica. Porque acabaron con... Se le había ido el guardián. Ese es el contexto en que ocurre esta novela. Entonces, ya, no sé, ¿qué más quiere que diga? No, es una historia tremenda, el guardián en la batalla. Y por eso se titula así. Claro, entonces yo, ¿cómo me consuelo yo frente a una circunstancia tan adversa? Yo decía, bueno, los dueños de la clínica son unos mecenas que me pagan para que yo escriba. Entonces yo me sentaba bajo un árbol, que aquí hablo de él. Ya estamos en la otra novela. No. Nada de eso. Es aquí donde está ese árbol. Yo me sentaba bajo este árbol, al mediodía, un sol terrible. Estar ahí nada más cansado, estar parado sin hacer nada, te cansaba. Y entonces empiezo a redactar esta novela debajo de ese árbol, que en Cuba se le llama pezuña de vaca. Mi amigo Orlando quizás haya oído hablar de este árbol. No tengo el gusto. Tiene unas hojas como que saben y huelen a menta y es bastante frondoso. Y crecían en los potreros y eso. Y aquí me lo topé de casualidad. Y uno de los deslumbramientos que tengo es que como muchas de la fauna y de la vegetación que yo conocía de Cuba me la encuentro acá en la Florida. Por ejemplo, un día despertarme al mediodía en mi casa y sentir una tojosa. En Cuba hubo un movimiento que le llamaban el tojosismo, en la época del realismo ese y el nacionalismo comunista, que los poetas, si no ponían una tojosa en medio de un poema, no podían ser aceptados, porque era lo que exigía la UNIAC y los demás organismos del régimen. Entonces te encontrabas con un poeta, podía estar narrando un poema épico en una 132 en La Habana y decirle, miró por la ventanilla y vio una tojosa posada en un balcón. Entonces ya le aceptaban el poema.
Entonces, ese símbolo tonto de la cubanía, como todo símbolo del nacionalismo pedestre, es un símbolo falso, porque en realidad yo me llego a las tojosas de Miami eran mucho más grandes que las de Cuba y cantaban con mucho más potencia que las de Cuba. Entonces me levanto un día al mediodía y siento las tojosas y digo, caramba, si yo no hubiese pasado el mar como lo pasé y me hubiese despertado un día aquí por una manta mágica, despierto en Miami y oigo este canto de tojosas, hubiese pensado que estaba en Cuba. Es decir que encuentro muchas similitudes en la vegetación, en la palma, por supuesto, por todas partes, ¿no? Y entonces, bueno, estaba lo otro, el deslumbramiento y el no entender la realidad de la ciudad. De hecho, Miami ni siquiera es una ciudad. Y para entenderla, para alguien que viene de... Creo que el alcalde no escuche eso. ¿El alcalde está aquí? Perdón, alcalde. Entonces, pero no, es que es un desparrame todavía lo es. Entonces, arquitectónicamente no hay mucho que ver acá, ¿no? Y mucho que, en ese sentido, yo creo que me sentía muy perdido. Entonces, ese estar perdido, ese no entender la nueva realidad que me toca vivir, me hace llevar a escribir esto, no para entenderlo, sino para simplemente plasmar mi desconcierto. Si algo tengo yo ante la vida, siempre es desconcierto. La gente que trabaja conmigo lo sabe, siempre estoy desconcertado. ¿Cómo se mezcla el filólogo? Pues hay que decir que tú eres graduado de filología, que para mucha gente eres una especie de filósofo, que eres analista político, que te mueves en un mundo intelectual de alto nivel, ¿no? ¿Cómo se mezcla esa persona que analiza el mundo de esa manera con alguien que tiene que de pronto sobrevivir en un mundo tan marginal como el que tú acabas de contar? Bueno, yo tenía un gran amigo, amigo común con Ismael Hernández, que anda por ahí, que era Pipo el Cojo, Antonio, ahora no me acuerdo el apellido. Roberto Giz. Roberto Giz, pero lo conocíamos todos por Pipo el Cojo. Abacuá, era mocongo de la sociedad secreta. Y siempre nos decía a nosotros, cada cual vive lo que le toca. Es decir, cuando te toca algo, asúmelo y trata de hacerlo lo mejor que tú puedas. Y además uno no es un hombre de una sola pieza, gracias a Dios. Siempre me llamó la atención y me causó horror conocer gente en Cuba que, por ejemplo, fueron a la escuela, tenían un trabajo, se casaron, tuvieron hijos y su vida nunca salieron del pueblito donde vivían, o si eran de Centro Habana, nunca salieron de Centro Habana. Es decir que para mí ese es realmente el horror, el no estar vivo. Yo creo que la vida es cambio, es asumirlos, aun cuando no quieras cambiar, porque en realidad nada más cómodo que estarse quieto, ¿no? Y a uno le gusta no tener que estar haciendo cambios en la vida, pero se te impone. Pero yo creo que se te impone porque es lo que te toca, es quien no le toca. Y si a mí me parece, desde el punto de vista como yo veo la literatura, que eso es muy importante para un escritor. Al menos un escritor que no tiene una cultura libresca, o auténtica o absolutamente libresca, como sería, por ejemplo, Lezama, que como bien sabemos casi no se movió de su entorno, y otros escritores que no lo necesitan. En realidad yo no llego a la literatura por los libros, yo llego a la literatura por la acción. Es decir, yo desde muy niño tuve una vida muy accidentada, muy movida, ¿no? Entonces, llena de aventuras y de cosas que normalmente no se viven. Y entonces un día empiezo a leerme a Jack London, a los libros de los piratas, como Emilio Salgari. Y digo, caramba, yo puedo ser escritor, porque muchas de las cosas que aquí se narran, yo ya las he vivido, si un día las voy a narrar. Claro, entre lo que yo dije y lo que yo hice hasta los 28 años. ¿Qué edad tenías en ese momento?
Cuando me dije eso de que un niño, no sé, 10, 11 años, pensé que podía ser escritor por esto que te cuento, ¿no? Y entonces, cosa curiosa, me convertí en un voraz lector, pero ¿cómo? Yo iba a la contratapa de los libros y si yo veía que el autor había sido un bala perdida, yo dije, caramba, hay que leerse a este hombre. Yo no tenía ninguna otra referencia literaria, yo nací en una familia sí, mi papá lo que tenía era apenas 3er grado, mi mamá el 5º, es decir, que no había, o sea, un ambiente donde tener un libro era un acto un poco sospechoso. Entonces yo no tenía... ¿Sospechoso de qué? Sospechoso de nada, esa bobería, este muchacho hasta ahora leyéndose un libro, en vez de estar trabajando. Entonces... Problema con la metáfora. Problema con la metáfora. Entonces, yo empiezo a leer por eso, sin ninguna otra referencia cultural ni literaria, nadie que me aconsejara. Entonces yo decía, mira, fue pirata ya en Londres, por ejemplo, robaba. Mira, hay que leérselo porque debe tener una vida interesante. Y así empecé a interesarme por la literatura hasta el día de hoy. A los 28 años es que empiezo a escribir. Ya lo he contado, se lo he contado a Denis y a Juan Abreu en entrevistas, pero lo repito aquí. ¿Por qué empiezo? Bueno, yo sabía que tenía que escribir. Ahora, para escribir hay una paradoja, hay que dejar de vivir. Y yo quería vivir. Entonces, ambas cosas no se pueden hacer. Se pueden hacer, ¿sabes? Alternándolas, pero no al mismo tiempo. Pero yo no quería parar de vivir. Dejar de vivir, ¿no? Entonces, un día me mandan al hospital con un tajo como 28 puntos en un brazo que no podía hacer nada. Entonces yo estaba enyesado en el hospital y con la mano zurda empecé a agarrar partida. ¿El tajo fue porque estabas leyendo? Sí, seguro. Estaba en la iglesia. Entonces estaba... Diga la verdad, fuera de los sueños. Se me viró el alicate. Y entonces... empiezo a escribir así en el hospital y ya a partir de ese momento que escribí un libro como de 300 cuartillas de relatos. Cuando lo terminé no me gustó, lo quemé, lo desaparecí y entonces después de eso es que viene La Tabla, la novela que ya tú conoces. Que la trajiste... Sí, en un nylon. Sí, de Cuba. En el barco, ¿no? Sí. Con Caballeros en el Tiempo. Caballeros en el Tiempo y Mala Jugada. Libro que mucho le gusta a Denis, libro de relatos. Entonces ya ahí sí no pude pararme, por eso te digo que uno vive lo que le toca cuando te lo imponen. Yo hubiese seguido en la indecisión si la vida de una manera muy poco cortés no me hubiese dirigido hacia lo que yo creo que es mi destino, ¿no? Estos libros que fueron escritos del siglo pasado tienen casi 30 años, muchos de tus libros. Sin embargo, son libros que se leen... Bueno, 2 libros, tú no. Sin embargo, tú los lees y son libros que parecen escritos ayer. Bueno, yo creo que eso vamos, yo siempre tengo el pacto con el punto medio entre el mal y el bien. Si ese hecho totalmente descortés de estar herido en un hospital me lleva a escribir, por otra parte he padecido censura en Cuba, la censura feroz que todo el mundo conoce de una dictadura comunista, y fuera la censura dulce de lo políticamente correcto, pero más eficaz probablemente. Entonces, como he sido víctima de eso, he tenido por necesidad que escribir de una manera que no muera en el tiempo. Si tratar, por lo menos, ¿no? Porque si, por ejemplo, La Tabla la escribí y la vine a publicar 18 años después, y si Caballeros en el Tiempo la publiqué como 23 años después, en el 2013, que es una de las que saco de Cuba, Mala Jugada, que es el primer libro que publico en 22 años de Guardián en la Batalla. 22 años de Guardián en la Batalla. 18 años Escapado del Paraíso. Es decir, que si he tenido eso, y tengo muchos otros libros esperando la oportunidad de ser publicados, nunca he tenido apuro por publicar.
Ahora salieron 2 libros míos, Escapados del Paraíso y El Guardián en la Batalla, por una circunstancia ajena a mí, por ejemplo. Este ganó el premio Reinaldo Arenas y tenía que salir por esa circunstancia. Y Escapados del Paraíso porque ya estaba en imprenta prácticamente para ser publicado en la colección Fuga. Y bueno, salieron los 2, pero llevaba ya casi 10 años sin publicar, desde 2013. Entonces... 6 balas y un 38 para el Arlequín, que es una selección de cuentos. Va a salir próximamente. ¿En qué año fue que se escribió? Bueno, fíjate que un libro de cuentos tiene siempre la peculiaridad de que tú escribes un relato y lo guardas, y después entonces ahí hay relatos desde el año 2000, creo que fue el primero. Todos son escritos acá. Todos son escritos en Estados Unidos, pero son relatos que algunos se desarrollan en Cuba, pero todos son escritos acá, ninguno fue escrito en Cuba. Como es el caso de Mala Jugada, que sí lo traje de Cuba. Después publiqué otro libro de relatos, que es Carga a la Caballería, que igual también es totalmente escrito en Estados Unidos. ¿Quieres leerle a tus lectores, no? Habíamos hablado de compartir algún fragmento. Bueno, vamos a leer, si me lo permiten. ¿A ti se te debe hacer todo? Este es el capítulo 18. No, este no. Vamos a leer. Vamos a empezar un fragmento del primer capítulo. Si se cansan me dicen y yo paro porque yo soy obediente. Este es un capítulo que se llama Vista desde el parqueo. Allá sobre la colina, una colina artificial, el expressway. Y sobre el expressway, corceles que pasan raudos como manchas blancas, rojas, azules, amarillas, verdes, grises, negras, manchas corridas, rutilantes unas, sucias y rugientes otras, manchas corceles que corren de norte a sur y de sur a norte, indetenible río de corceles cabalgados por jinetes alegres y jinetes melancólicos, jinetes violentos y jinetes vicariales, jinetes encorajinados y jinetes ejecutivos, jinetes alcoholizados y jinetes abstemios, jinetes enfadados y jinetes desenfadados, jinetes enmarihuanados y jinetes esmirriados, jinetes del vacilón y jinetes del terror, jinetes jinetes consumistas y jinetes consumidos. Es una obsesión lo que... Todo lo contrario. Y jinetes consumidos, jinetes maricas y jinetes machos, jinetes lévicos y jinetes lívidos, jinetes apolíneos y jinetes amorfos, jinetes de Dios y jinetes del diablo, jinetes erotizados y jinetes mecanizados, jinetes inteligentes y jinetes brutos, jinetes perseguidos y jinetes perseguidores, jinetes patriotas y jinetes vendepatrias, jinetes ideologizados y jinetes comerciales, jinetes sobre una nube, sobre un vislumbre, sobre la lumbre, sobre el humo, expertos jinetes, jinetes todos del apocalipsis, un cielo aséptico con nubes de algodón en fondo azul, desteñido, blue jean desteñido, blue jean del tío Sam. La meseta desciende suavemente del expressway y a manera de prado inclinado, sin ovejas y sin pastores, enmarcados por cercas de acero, y en medio una flor, tal vez una vicaria, y hombres con fosforescentes chaquetas de color naranja que cargan a la espalda un aparato mochila terminado en un cañón como de lanzallamas que sopla sobre la hierba en círculos huracanados, en un obsesivo, compulsivo ritual de limpieza más próxima y terrena, una vía que baja del expressway, de corceles sosegados, pendientes del pestañeo rojo, verde y amarillo de los tres ojos en la cara cuadrada de un dios estúpido que se bambolea colgando de un cable, línea gris en la apabullante grisedad, sucesivas y superpuestas capas grises, mortajas que cubren
o caen sobre una amalgama carnaval de colores chillones, disfraces de vida, mascaradas de muerte, apoteoses de la dispersión y el caos de lo circunstancial y fenoménico. Maya, y entre paréntesis, Maya, Maya hindú y Maya con doble L, que de Maya de cerca. Tendida al infinito, al infierno, telarañas, trampas, el Prado es, pues, un oasis verdeante entre estructuras de concreto y acero. Por el Prado camina majestuosa y filosófica una garza, tornasolada garza resentida que parece obviar el paso de los corceles. Después de todo, estos corceles no tienen garrapatas bajo el rabo, ni rabo. Ella, la garza, pertenece a otra dimensión, al milagro. La vía que viene del expressway tiene a derecha e izquierda dos carteles rojos con letras blancas que advierten wrong way. Todo acá está medido, calculado y previsto. La garza es solo un sabotaje, un acto terrorista planeado quizá por gente de tez morena venida del sur. A la derecha de la vía que viene del expressway está el parqueo de los corceles, amplio, de asfalto reverberante que comienza a derretirse ante la acción del sol, rodeado de un enceguecedor muro blanco, el muro blanco de los lamentos. Más allá del muro, árboles sabotaje, enmarañada manigua, selva marginal, una oxidada carretilla de sedano supermarket, latas vacías de cerveza Budweiser, un corcel robado y desvencijado por cuyos ojos ciegos entran ramajes como sierpes, una barriada habitada por hijos de Lemuria, hijos sabotaje, endemoniados hijos que no se integran, que protestantismo anglo e intolerante no supo integrar, como sí supo hacerlo un poco más al sur el león ibero, hasta el mestizaje mismo al ritmo del despelote de los tambores en Día de Reyes y en cualquiera de los días. Y allí, al fondo del parqueo, el guardia, al margen del paisaje, corrido del paisaje, empegotado en el paisaje, figura de un paisaje otro ubicado en aquel sitio como por error o capricho del artista mayor, recostado en su silla contra el muro y detrás del muro un árbol sabotaje que se empina por entre los cables del tendido eléctrico, las hojas como puntas de flecha huelen a menta y entre sus ramas revolotean enjambres de mariposas, mariposas de un amarillo oro y franjas negras, luminosas, atentados de luz. El guardia pide perdón a las hojas flecha y las macera y aspira y se sumerge en un mar de clorofilas. A la derecha del guardia, la clínica. Y delante del guardia, al pasar la callejuela de entrada, el árbol bíblico. Es decir, ese es el pezuña de vaca. Recién engalanado con verde capa primaveral, símbolo de la resurrección, de la victoria sobre la muerte o de la muerte como vida, el árbol es un misterio en su elevarse al cielo semejante a una serpiente. El árbol serpiente se yergue con su atuendo de ramajes sobre el césped de hierbas escrupulosamente recortadas que más allá del césped y más allá del césped recta en el espacio por sobre la callejuela de entrada a la clínica. La callejuela es triste, el árbol es alegre, la clínica apesta, los pajarillos cantan, las nubes se levantan y rápido silban, aúllan los corceles por el expressway y cabalgados por jinetes falo, jinetes vulva, jinetes ano, y el árbol serpiente palo de mayo se eleva y manifiesta entre Dios y el hombre, entre la tierra y el cielo, árbol erguido a la tempestad, hojas al viento, viento terroso y cálido que curte la cara del guardia, guardia venido del sur, expulsado del sur, escapado del sur. Gracias. Una muestra interesante de poesía y marginalidad. Bueno, dice tu amigo Denis. Exacto. No, yo quería que es poesía, eso no tiene apellido. Mira, ve este poeta Joaquín. Defiéndeme, Joaquín. Dice que nosotros que hacemos poesía somos poesía. Sí, por eso él le pone a esto narrativa. No, mira, está saliendo el closet. Sí. Claro, yo le damos narrativa para que, tú sabes. Si no, Jauri me sanciona.
Hablemos un poco de Escapado del Paraíso, que ya es otra... Pero faltaba un fragmento. Ah, ¿quieres el otro fragmento? Ok. Aquí No sé, no sé, Aquí pero- no hay censura. No, espérate. Caramba, sí, Después claro. que salga de la librería sí hay censura en cualquier parte. No, porque aquí hubo alguien que yo lo edulcoré para que viniera. Le dije, voy a leer un fragmento donde tú estás. No sé si vino, pero no vino ni nada, pero bueno, lo voy a leer. ¿Quién es? No se puede decir. Elvira de la casa, amiga mía. Pero no vino, parece. Mira, Ah, está Elvira ahí. está ahí. Muchachos, si yo no... Hola, Elvira. Mira, déjame decir algo. Gracias, Elvira, es que yo me interesé también por la literatura. Mira. Ahí. Gracias, Elvira. La culpable. Bueno, este es del capítulo 23, Guerreros entre el ámbar y la espuma. Flotamos sobre una nube de ámbar y espuma, sobre la línea entre el ámbar y la espuma, por el filo de la copa, copa musical, música de copas, copas en un mar de cerveza, bailarines por el filo de la espada, de la copa, espada toledana, toletuda espada, toledana de destellos pavorosos, aletargados destellos de la mente y de la muerte en el sopor de la tarde y el aire acondicionado deficiente. Vaporosos ademanes detenidos en el espacio como en una secuencia de cámara lenta, una mosca que abatida por baterías antiaéreas en el mar de una copa, otras moscas tan porfiadas bajan en picada cual diminutos aviones de combate a la rebatiña en el dulzor del ámbar y la espuma, atardecer ambarino para príncipe del ensueño y el mareo, príncipes de los ejércitos, ejército de moscas obesas que zumban en el sopor del estío, parsimoniosas y persistentes, zumba que zumba, canallas zumbonas. Chema explica con voz cascada el plan táctico y traza con una tiza un mapa elemental sobre el piso de losas, como en los viejos y románticos tiempos de corsarios y piratas, con 10 cañones por banda, viento en popa y a toda vela no corta el mar sino vuela un velero bergantín, tin, tin de las copas que ruedan y van las unas contra las otras al compás de los pasos ansiosos en torno al plan táctico que ahora nos parece fabuloso. El señor Justiniano ha estado observando con expresión atenta y yo, como desdoblado, veo desde una nube de cerveza a los 3 hombres, uno joven, es decir, yo, de cabellos ondulados y ojos escrutadores, y 2 viejos, no tanto por la edad como por la piel curtida, tras purgar largas condenas en las cárceles del Caimán, viejos galiotes consumidos por una obsesión, vehementes galiotes que buscan al Quijote que los libere o los guíe a la libertad, Quijotes ellos mismos, múltiples veces abatidos entre las aspas de los molinos de viento de la historia. Paloma y Elena preparan saladitos, recogen, vienen y van por la pequeña residencia, sorteando milagrosamente entre nuestros afanes guerreros y los del niño Chemita, que audaz salta por sobre las copas y bandejas de papas fritas, dispersando despiadadamente su rutilante arsenal bélico, donde sobresalen metralletas Uzi casi verídicas. La cosa es, dice Chema, navegar en un buque madre hasta cerca de la costa sur del Caimán, por la zona de la Perla, y allí desembarcar 2 comandos en lanchas rápidas o cigarretas. Uno tendrá la misión de hacerlo en la zona del Jatán y volar, decapitar al dragón nuclear, con sus 7.000 letales cabezas. Otro lo hará por la playa Luna, tomará rumbo a la ciudad con la misión de eliminar al primer secretariado de la Monicongada en la provincia y a los demás jerifartes del ejército, la policía y la seguridad. No daremos tiempo a nada, será un golpe limpio y certero al mito de la invulnerabilidad del régimen, a la madre misma de la tan cacareada moral combativa, a la fama de sus servicios de inteligencia y contrainteligencia. No tendremos piedad, o tal vez sí, tal vez lo hagamos todo por piedad. Será un parto de comandos al asalto, al amanecer
de las chispas, que prendan la hoguera, hogueras en la pradera, hogueras de herejes, parrillada de herejes a la carta, caos regenerativo, caos, ositos en la pradera, verde, verde, que te quiero verde, quiero al oso verde, grita niño Chemita, su verde limón, corean las moscas, panzudas y borrachas. Todo eso está muy bien, dice Justiniano, mientras muerde un habano como un lanzallamas y nos sumerge en una montaña de humo, en el anticipo o premonición de la gran batalla. Todo eso está muy bien, repito, pero ¿cómo carajo transportamos a esos hombres de Payaluna hasta la ciudad? Acuérdate que son como 13 kilómetros y que 40 son como... Y cuántas... Perdón. Y cuentas solo con unas pocas horas para actuar. Y no puedes, por otro lado, esperar por la eventualidad dada las circunstancias del transporte allá, de encontrar en el sitio corceles que a punta de pistola nos lleven amablemente hasta la ciudad. Y de mi desdoblamiento, habla el narrador, y de mi desdoblamiento sobre la nube de cerveza y humo, oigo a Chema tronar. Coño, no había pensado en eso, qué guerra más difícil, maldita guerra, coño. Y trastabilla contra las copas, las bandejas y las sillas, caen las copas, las bandejas y las sillas, crack, 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 camina sobre las copas rotas que suenan como cangrejos aplastados por los autos en una carretera del Caimán. Hace un puré con las papas fritas, puré de papas fritas y cristales rotos, se va de lado, se escora, una vieja espingarda doblada por el peso de los años y la guerra, de las prisiones y los ritos de alcohol, vaciados sin misericordia entre el pecho y la espalda. Elena pelea por las copas rotas, Chemita dispara una eficaz metralleta Uzi, casi verídica, y muerde el labio inferior en un gesto violento, príncipe de la guerra, que imparte ineparables órdenes, mitad en español, mitad en inglés. El señor Justiniano se pierde imperturbable tras la nube de humo del habano. Paloma me ayuda, solicita a sostener en pie a la espingarda que ahora arenga a sus hombres a la conquista del Caimán, y entonces, inesperada manifestación de lo invisible, por entre las nieblas del humo, del hambre y la espuma, aparece remando en un bote la cabeza de un apóstol de frente amplia como una rampa para el lanzamiento de cohetes intercontinentales. Una cabeza y unos brazos endebles que reman diligentemente. Una visión que con voz lastimera emite un canto. Yo soy la Fernandina, yo soy de la loma, ay mamá, yo soy de la loma y canto en el llano. Y flota por encima del bote y se transfigura en una mujer con espada conduciendo las turbas al asalto de la Bastilla. Y se va o se viene en una descomunal rumba, pinquitipín, pinquitipín, pin, pinquitipín, pin. Se contonea en frenesí y lascivia, ya con las dos tetas al aire, a ritmo de cencerros y rejas de arado, y seguida por hordas de negros exacerbados ante el contoneo de su culo y el saltar de sus tetas, se aleja cada vez más envuelta en el vapor vespertino. En tanto yo me refugio bajo la sombra protectora del árbol bíblico, me aprieto compulsivo contra su tronco, le beso el tronco y me dejo invadir de pies a cabeza por el frescor de su follaje, por la fuerza vivificante de los espíritus arbóreos, mientras el aullido de los corceles refulgentes al sol de la tarde, sempiterna caravana sobre el expressway, se confunde con el aullido de los lemures al acecho entre la floresta y el otro lado del muro de los lamentos, y al otro lado del muro de los lamentos. Fin. ¿Parte de un sueño o de...? No, o fue realmente algo? ese es el personaje, está... No digo que si te inspiraste en algún hecho real, algún intento... No, eso es real, si aquí están los personajes. ¿Te viste aquí? Que eso, inmiscuido. Aquí hay personas que están ahí. Lo que pasa es que está narrado desde la perspectiva del guardia, que está recordando la noche antes, que ha estado en este... Y un poco ese capítulo refleja mucho
el anhelo de lucha y a veces sin tener los medios necesarios, que muchas veces eso parece un sueño porque es un sueño en realidad. Es decir, enfrentarse a un régimen totalmente, a un sistema, ha sido quimérico. Y un poco ese capítulo refleja, ahí está por ejemplo Justiniano, que es el suegro de un personaje real, suegro de, digo, perdón, tu papá político, ¿no? Marido de mamá. Sí, exacto. El padrastro. El padrastro. Y entonces y está Chema, que es un gran amigo mío. Son conversaciones reales. Sí, cuando hablaba de sueño era que sí, realmente fue un intento, si sucedió realmente en la vida real, si trataron de hacer eso. Esa era una época mía que en todos los meses había una conspiración, con más o menos posibilidades reales de llevarse a cabo, algunas totalmente locas como esta, y otras con más posibilidades. Es decir, era una época realmente, vamos a decir, interesante. Todo eso se acabó en el año 2001, después de los atentados del 11 de septiembre. Pero aquí está mi amigo Ismael, que no me dejará mentir. Era una época en que no había un mes que no sonara una conspiración con más o menos posibilidades de llevarse a cabo. Yo viví eso y fue una experiencia enriquecedora, ¿no? ¿Sientes alguna nostalgia tú de eso? ¿Algo que te quede? Yo me he acostumbrado en la vida a no tener nostalgia de nada, porque te digo que dejar tantas cosas y de un día para otro que no es un lujo que no me doy. No. ¿Cuál es la diferencia más importante que tú crees entre esa etapa y esta que estamos viviendo ahora? Bueno, toda historia no es más que la historia de una degeneración. Entonces, lejos, por ejemplo, te suelen decir, los racionalistas te dicen de que el hombre proviene del mono. Yo creo más probable que el mono provenga del hombre y no al revés. El mono es descendiente nuestro. Ese puede ser el futuro de la humanidad. Entonces, como tengo esa visión de la decadencia de la historia, pues claro que estamos peor con respecto al tema de la libertad de Cuba. La libertad de Cuba puede venir, pero después, ¿qué hacemos con ella también? Es la otra gran pregunta, porque no creo que hemos aprendido mucho, ¿no? ¿Qué nos vamos a convertir en otra demócrata demagogia como cualquiera de las que imperan en Latinoamérica, o como estaba a punto de llevarse a cabo en Estados Unidos con el clan Clinton-Obama, ¿sabes? Caramba, esto suena pesimista, pero es así. El mundo, excepto que ocurra lo que yo preveo, que es yo veo el mundo que se mueve en ciclos, y estamos al final de un ciclo y vendrá otro ciclo, que son ciclos regenerativos. Llevamos como 3 siglos de la Revolución Francesa para acá, que el mundo es decir, todo lo que se dice que es bueno en realidad no lo es. Y por eso casi siempre los personajes peores de la historia suelen ser los mejores. En la historia de Cuba, en cualquier historia. Es decir, porque son personas... Por ejemplo, la historia de Cuba, Machado es un ogro y Batista es otro ogro. Sin embargo, el gran deterioro y degeneración de Cuba empieza con la caída de Machado. Por ejemplo, Fidel Castro no es quien inventa las universidades para los revolucionarios. A la caída de Machado, todo el que no tuviese un aval revolucionario, que no hubiese participado en la gesta contra Machado, que mayormente fue una gesta terrorista, y lo digo con mi familia, era del ABC, que fue el grupo más terrorista que luchó contra Machado, así que no soy parte del asunto, aunque en la distancia, ¿no? Y no estoy solo en esto. Gastón Vaquero y Lidia Cabrera, 2 grandes escritores cubanos, pensaban lo mismo, que el gran problema sin solución para Cuba empieza con la caída de Machado. Los grandes lumberas universitarias, las cátedras universitarias empezaron a desplazarse,
las lumbreras reales y a ser sustituida por gente que tuviesen un aval revolucionario. Y entonces de ahí la revolución del 59 para mí no es más que una consecuencia, es decir, el triunfo de la revolución del 33 en el 59. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con esto, pero la revolución mexicana, ¿cuántos años dura? Tú no puedes hablar de un periodo, bueno, en Cuba no podemos hablar de la de 59 sin hablar de la de 33. Que la de 59 alcanzó una deriva que los de 33 no querían, bueno, ese es otro tema. Pero no me quiero meter en política. Está hablando del espíritu revolucionario. No es que le tenga miedo a la política, pero es que siempre hablo de política, si vamos a hablar de dictadura. Bueno, los cubanos siempre terminamos hablando de películas. Bueno, esto es historia. Esto es historia en realidad, pero... De todas maneras, en tus novelas esto es algo fundamental. Claro, bueno, sí. Están llenas de eso. Claro, claro. Tus ensayos, tus novelas y los poemas que acabas de leer. Un poema. Según tus amigos poetas son poemas los que acabaste de leer, ¿no? ¿Eh? Hasta en el tono en que los lees, hasta en la manera en que los lees. Cuando yo lo presenté precisamente en Vista. José Abreu, que lo presentó, que supuestamente íbamos a hacer juntos, pero un ejercicio yo lo presenté primero y después, ¿verdad? Sí, yo creo que es el único libro en el año que se presentó dos veces. No, y el mismo día. El mismo día, además. Con el mismo escritor, el mismo libro, dos presentadores diferentes, en espacio. A él le sucede esa cosa. Y en este caso no fue culpa de él, como casi siempre. No, fue culpa de. No fue nada de culpa, fue que me llamaron, yo fui, me presenté y se sentó, y es cuando lo llamo, ¿verdad? Y entonces, pero yo lo que decía justamente en la presentación esa, antecediente una reseña que había hecho Daniel, que hay una fuerte carga poética en ese libro, pero que eso ya está manifiesto. Es más la jugada que yo siempre le he dicho que es mi libro favorito, y es precisamente porque el cuento La Pía, el final de ese cuento, de donde hay una carga muy fuerte poética, como matan a la pía, como matan al amante de la pía, es lo que él a veces es reticente al concepto, pero sí, yo creo que hay mucha poesía en la literatura. Bueno, menos mal que Pipo el Yo creo que se ha aflojado un poco, porque hoy uno de sus jefes por aquí, Álvaro Alba, dice, ¿dónde está el poeta? Ya se ha aflojado un poco. Vamos a Escapado del Paraíso, donde ya el guardián adquiere otra magnitud. Está bien. Ya estamos hablando de un libro donde el sexo es algo muy importante, donde tú lo vinculas con ¿viste? ¿Eh? Sí, no podía faltar eso. No, pero aquí también lo veo, lo que pasa es que no he leído. Sí. Pero aquí digamos que es la columna vertebral de la novela, ¿no? Hay una presentadora de televisión, me acuerdo que estábamos presentando en la Feria del Libro la colección Fuga, que está dedicada a los escritores de la diáspora, y el número 0 es justamente esta novela, Escapado del Paraíso, y ella me dice, no voy a decir el nombre para no descubrirla, porque me lo dijo personal, me dijo, yo no podía imaginar que un hombre tan serio que habla de esas cosas escribiera una novela como esta. Yo estoy muy sorprendida. ¿Pero te gustó? Dice, sí me gustó, pero no me lo imaginaba. No, es que aquí es donde soy serio, yo en lo otro no. ¿De dónde viene, digamos, esta inspiración en esta novela en el cual defienden la patria a través del sexo? Bueno, el asunto es que un desterrado de verdad, la única patria física que tiene es el sexo. Lo demás es tallar en nubes. ¿Verdad hablando? Entonces... Depende con quién se acueste. ¿Eh? Porque si se acuesta con un norteamericano, se exilia más todavía. Bueno, no nos pongamos exquisitos. Sí, yo... Orlando te quería exiliar 2 veces. Entonces, vamos a ver, son personajes exiliados, pero no solo exiliados porque están fuera del territorio nacional, ya dentro de Cuba eran personajes exiliados, fragmentados, desasidos, ¿no? Personajes que están... Por eso se escapan, ¿no? Sí, pero se han escapado se han escapado antes dentro de la misma Cuba. Son gente que siempre salta una cerca,
no los puedes acorralar nunca. Son como la anguila. Entonces, al estar en el exilio físico como tal, la única patria que reconocen es esa. Son personajes también que son personajes conectados con el alma, entonces se sienten en el plano físico también exiliados de un lugar a otro, de una altura, de un sitio mejor que este, aunque no saben exactamente qué sitio es. Entonces, digamos que son gente que no están en este mundo, pero no son de este mundo. Así como se sienten, entonces, y la única manera de no flotar es la entrepierna. Es el único sostén que ellos encuentran a que agarrarse, ¿no? La raíz a la vida. No vas a, no, tú no leo nada de este libro para que la gente lo compre. Bueno, yo sé que hay niños aquí, pero tengo la esperanza de que no entiendan el español este. ¿Cuánto hay de similar? Y así ya cuando leas el fragmento te busca todos los problemas que tú quieras o no. Entre esos personajes y tú. No te voy a reconocer ningún parentesco. Cualquier parecido con la realidad es pura fantasía. Porque si yo reconozco uno solo, puedo salir preso aquí. Así que mejor no. Tiene que hablar muy bajito, que su esposa está ahí atrás. Y más todavía eso. Así que no reconozco nada. Todo esto es historia. Soy un hombre de imaginación. Solo la imaginación nos mantiene vivos. ¿Y qué cosa es el sexo sin imaginación? Ah, no, eso sí es muy aburrido. Entonces, solo la imaginación es, lo demás Ya te estás descubriendo, ya estás respondiendo la pregunta. Entonces, este capítulo se llama De la imagen y las semejanzas. Estamos en la era de la imagen. Nada es lo que parece ser. Nada es ser. Todo es apariencia. Nunca como ahora somos a imagen y semejanza, solo que no del Creador, sino de otras imágenes y semejanzas, pálidos fotocopias. Estamos como nunca antes en el reino de Maya, el reino hindú de Maya, atrapados irremediablemente como moscas en la malla. Hay una, si se dan cuenta, un juego de nuevo con los dos tipos de malla, ¿no? Moscas cagonas, deslumbradas y atontadas en torno a la supuesta luz. Ya los adolescentes hablan por señas, por un complicadísimo sistema de signos que ejecutan con las manos, con el rostro y con todo el cuerpo, acompañado de silbidos, gritos guturales, gruñidos, eructos y pedos. Es un lenguaje visual apoyado por los sonidos que sustituye al otro, al de la palabra articulada, al que probablemente nos hizo humanos o sirvió de eficiente instrumento para que nos hicieran humanos, y que ahora retrocede como espantado, reducido a la mínima expresión, a una implacable economía, a una pereza sin cuento. Es un empobrecimiento sin nombre, no ya del continente, sino del contenido, no ya del lenguaje, sino del pensamiento. El futuro es promisorio. Vamos aceleradamente hacia estadios tribales y cibernéticos. No en vano, esos adolescentes se consideran ultramodernos. Nada es lo que aparenta ser, repito, y puede ocurrir que usted, conquistador empedernido donde los haya, en una noche de juerga levante a una despampanante hembra blonda de ojos verdes y elegante busto, se la lleve a la cama eufórico y orgulloso, porque a usted le arrebatan las hembras despampanantes, blondas, de ojos verdes y elegante busto.
porque además ha despertado la envidia de sus socios de juerga y porque a pesar de que su juventud va quedando irremediablemente atrás, todavía usted que es capaz de hacerse con una buena pieza. Y resulta que a la hora de la verdad, la del descascare, la tipa no es blonda, ni su busto es elegante, si no fuera por los implantes de silicona. No tiene ojos verdes, sino que usa lentes de contacto. Y ni siquiera es hembra, sino que es macho. Eso no pasa. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Un chisme? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Bueno, allá va eso. Estaba una noche con mis socios en el bar de Mongo, en la Pequeña Habana, y después de haber bajado unas cuantas cervezas, apareció una inquietante mulata con una pequeña cicatriz vertical en el entrecejo, con una gruesa cadena de oro martillado enrollada al cuello, como una serpiente, varias pulsas y un anillo también de oro. El anillo enorme con brillantes incrustados. Llevaba un ajustadísimo jeans que marcaba uno de los culos más prominentes y perfectos que he visto. Una mínima blusa elastizada color crema que por abajo dejaba ver el profundo pozo del ombligo adornado con un aro de oro y por arriba las trigueñas tetas como dos toronjas apretadas y a duras penas contenidas. Del aro de oro en el ombligo partía rumbo sur una fina hilera de ensortijados pelos que se perdía insinuante por entre la faja del jeans justo a la cadera. La invité a beber conmigo en la mesa. Yo tenía ya mi nota sabrosa, me dejaba ir suave entre las olas, navegaba hacia cualquier parte, hacia lejanos puertos o hacia el fondo mismo del mar. Yo era alegre e invencible. Ella aceptó con gusto y bebimos largo. Procuraba que ella entrara también en nota, que coincidiéramos ambos en la nota. Había en ella algo sucio y pervertido, tierno y maternal, como de maternidad frustrada y necesidad urgente de ternura, necesidad de recibir, de incorporar y proteger en lo profundo de su gruta a erecto y desalado paria. Sus labios eran gruesos y sensuales, aunque por momentos exhibían una extraña dureza y estaban pintados de un rojo intenso. Junto a la comisura del labio superior tenía tatuado un lunar. Canté desafinado, como debe ser, levantando un vaso rebosante de espumosa cerveza. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ismael, del Movimiento 30 de Noviembre. Ismael, del Movimiento 30 de Noviembre, dijo sarcástico: ya sabemos, Amadí, la clase de lunar que tú quieres. Ella quería bailar con el casino. Todo el mundo asume que soy tremendo bailador de casino. Vaya, ni siquiera sé bailar. Tampoco sé un carajo de béisbol. Soy un pésimo cubano, un desterrado de la comunidad bailable y beisbolera. La gente se decepciona cuando descaradamente confieso no saber bailar o que no me importa un carajo la pelota. Entonces comenzó a bailar con mis socios. Pensé que la había perdido, que se iría con uno de ellos, pero no. Después de sudar un rato en el meneo del esqueleto, siguió bebiendo a mi lado. La pintura de los labios se le había corrido un poco y ella la corrigió con una servilleta con un gesto coqueto. Sus ojos brillaban extrañamente. Le cogí una mano demasiado grande para mi gusto y ella me besó furiosamente en los labios con una lengua áspera y electrizante. Los socios corearon: vaya, Madí, vaya. El humo del cigarrillo flotaba en una nube compacta por el local que se había ido llenando a medida que caía la tarde de aquel domingo. Ricky Martin cantaba La vida loca y alguien en la mesa contigua comentaba:
no sé qué de un aparato de cocaína. Le pedí a Mongo la llave del apartamento situado en la parte de atrás del bar. Mis socios, entre paréntesis, expresidiarios políticos, policomunes y comunes, cierra paréntesis, se quedaron comentando con sana envidia y perversa alegría acerca de mi buena suerte. En la mesa llena de botellas de cerveza, como soldaditos verdes y verticales, translúcidos y destellantes, casi estallantes a la luz multicolor de las máquinas de juego. El apartamento de Mongo era una covacha de paredes desnudas y mugrientas. Un ejército de pequeñas cucarachas avanzaba en perfecta formación de asalto por el piso y las paredes. Tras la puerta de la entrada había un eleguá, niño Dios guerrero que se complace en torcer o enderezar los caminos y da pie a los más inesperados encuentros o desencuentros. El apartamento tenía 2 cuartos, uno absolutamente vacío y el otro amueblado de un colchón tirado en el piso con una sábana revuelta y manchada. Tálamo del sexo rápido y ocasional que Mongo ejecutaba a las perdularias pedreras que recogía en las noches bajo los puentes o en las calles a cambio de comida o cocaína en piedra, a veces de ambas cosas, pues Mongo era un tipo realmente generoso. Pasamos frente al baño entreabierto, oloroso a desinfectante barato. Seguimos hacia la cocina, absolutamente ocupada por el victorioso ejército de cucarachas. Abrí el refrigerador y serví 2 tragos de whisky. Para cerrar la nota de manera compacta, es decir, para reactivarla, hacer fluir la sangre en las arterias, espantar el letargo en que a la larga suele sumirlo uno la ingesta de la cerveza. Eso garantiza que podía estar dando pinga hasta que me diera la gana, hasta causar dolor. A veces disfrutan el dolor. Aunque a decir verdad, no necesito rematar con whisky, es mejor, expande más la posibilidad del placer, pero no lo necesito. Es un cuento eso de que la cerveza afloja la pinga. Allá los pinga afloja. Tengo, vamos a ver, la pinga más dura que imaginar se pueda. Al menos eso aseguran las mujeres que se la han metido en sus orificios. Claro, con algunas ni siquiera se me ha parado, nada que hacer. Y ellas tendrán, por supuesto, su propia opinión y versión de los hechos. Al final uno no es un caballo, un carey, ni un consolador programado en 2 patas. Nada de eso, ni cosa que se le parezca. No sé, ni cojones de fisiología, pero supongo que se ponga tan dura por la cantidad de sangre que tengo, que fluye a raudales e hincha el laberíntico entretejido de mis venas pingales. Venas como costuras azulescas, complicados tatuajes a relieve, temperamento sanguíneo, diría Emil Solá, que no sanguinario, aunque para Solá el sanguíneo conducía al sanguinario. Lo cierto es que la tengo dura, como un palo y sangre como un toro, así que me resulta fácil establecer la relación entre una cosa y la otra. Cuando pequeño no se me podía tocar la nariz, pues allá iba el chorro de sangre, por lo que era uno de mis secretos mejor guardados. Y en las peleas me cubría la nariz con sumo cuidado. Nariz de Aquiles, la sangre a flor de nariz, de piel. Basta me den un arañacito para que parezca que me han dado una puñalada. Brindamos porque todo fuera bien. Bebimos de un trago el whisky con hielo. Ella hablaba poco, es bueno que hablen poco. Giró despacio y me mostró su descomunal culo. La visión del culo girando en cámara lenta me mareó. Irrigó un chorro de sangre al entretejido de venas en el músculo. Ella terminó de girar y puso su enorme mano sobre el bulto armado en mi entrepierna. Bajó el zipper con sorprendente maestría, se arrodilló piadosa e implorante, era ahora su Dios, y extrajo el músculo tensado, disfruto eso,
Algo hay metafórico y profundamente perturbador en ese acto en que te la sacan limpiamente, disparada, como en un resorte, como un consorte, pájaro liberado por entre las rejas del zipper, cierra paréntesis, y se lo metió en sus labios pintados de rojo intenso. Se atragantó con el músculo, sus labios llegaron hasta la portañuela, mancharon el blanco del pantalón, casi siempre voy vestido de blanco, entre paréntesis. Cosaco, chulo, tipo puro que soy. Estamparon un corazón partido, un amago de corazón, una boca abierta y difuminada como un grito en la bragueta. Gracias. Yo creo que es nuestro narrador más poeta, ¿no? Capaz de convertir en poesía no solo eso, porque fíjate que por el final le pueden quitar el carnet de sindicato y aguacuá, porque no era una mujer, ¿no? Yo creo que un intento de ataque. No, y que quiera saber lo que era que se lee el libro. No, es que ya tú lo dijiste. No, yo no he dicho nada. Sí, aquí con los gestos, acuérdate con el mismo lenguaje que tú hablabas con los delincuentes que cuidaban la clínica, aquí te echaste para adelante. Siempre me llama la atención la manera en que él convierte en poesía lo mismo una invasión, un ataque para poder, el anhelo que tenían los exiliados de liberar a Cuba de esa manera y que nunca pudieron concretarlo, lo marginal que se encontraba cuando era guardia de seguridad y lo convierte en este personaje, o este tipo de situación sexual que para cualquier escritor de pronto es más. Los escritores son los primeros que le hacen rechazo a contar este tipo de cosas antes que los lectores. Los lectores cuando se lo dan tienen la opción de querer leerlo o entusiasmarse con la novela, ¿no? Pero me llama la atención de que él es un escritor que siempre está tratando de cruzar la cerca, ¿no? De que eres como la anguila que tú mencionabas. Yo más bien, no es que trato, es que no puedo, no sé estar de esa manera. Bueno, yo creo que la gente pregunte todo lo que quiera antes que nos voten de aquí a la librería, ¿no? Ya no hay chance para leerlo, mucho ya. Bueno, él trajo un cuento... No sé, yo creo que mucho de eso, ¿no? Bueno, ok, los invito y los leo otro día. Ya. Si alguien quiere preguntar cualquier cosa, después de leer ese fragmento pueden preguntar lo que quieran. ¿Estás pensando? ¿Qué edad tiene? 13 años. Va a preguntar a un niño de 13 años. I don't know how to say in Spanish. Dilo en inglés. Anda, tú traduces. How did you think about the story? ¿Qué yo pienso en mis historias? ¿Cómo te lo escribí? Bueno, primero a mí me piensan, yo no pienso, viene un espíritu. El niño le preguntó cómo él pensaba las historias, cómo le venían a la mente las historias. Me vienen eso, sobre todo cuando me estoy tomando un trago, por ejemplo, un whisky, un vino, y a veces cuando estoy en una... Por ejemplo, ahora yo estoy escribiendo un relato que se llama Un muerto en las vías. ¿Y cómo se me ocurre eso? Un rato no, ya es una novela, ¿no? ¿Cómo se me ocurre? Yo vengo en tren de Orlando y el tren se para y era que habían tirado un muerto en las vías. Había alguien muerto y entonces el tren no podía seguir. Entonces yo dije, caramba, ¿qué título para una novela? Un muerto en las vías. Pero tenía el título, pero no tenía más nada. Entonces hasta que un día empiezo a narrar el viaje en el tren y ahí armo toda una historia con la imagination, fantasía y voy metiendo ahí. ¿Te pasa ahí? Tiene 13 años, tú empezaste con 11. Parecido. No, a pensarlo. Escribí como con 28 por ahí. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno, Alfredo Ballester, que es historiador,
escritor, periodista de Radio Martí, le tiene una sorpresa a Armando de Armas. Me dijo que se le iba a dar aquí en medio de la presentación. Caramba. Ujú. Bueno, buenas noches, mi nombre es Alfredo Ballester, algunos me conocen y quiero hacer un breve comentario con relación a lo que Armando ha proyectado hoy, no en el último caso. Y tomé un pensamiento mío de uno de mis libros que dice que puede que en cada ficción hay una vivencia enmascarada o en cada vivencia una ficción realizada. A veces el escritor dice que es ficción y no es ficción, lo está viviendo también. Pasa que escondemos, cambiamos los personajes y eso. Y la genialidad viajan junto con la locura. Eso es indudable. Lo sabemos aquí. Solo le digo que como te digan loco, no es más que el apelativo de los mediocres por no poder enloquecer. Me gusta eso. Entonces, a lo que me traigo aquí, independientemente de haber compartido la parte literaria de él, yo traigo aquí un reconocimiento que el Centro de Cultura UNESCO de Puerto Rico, que es miembro de la Federación Mundial de Centros y Clubes de la UNESCO de París desde el año 1973, presidida por el señor Antonio J. Molina, quien además de ser presidente de este centro, es presidente de la Academia de Estudios Heráldicos e Históricos. Nació en Santi Espíritu, digo esto porque siempre es bueno saber de dónde viene el reconocimiento. Nació en Santi Espíritu, Cuba, en 1928 y desde 1962 reside en Puerto Rico. Escritor de varios libros, folletos, dramas, cuentos, poemarios, ensayos, compositor de las letras de la suite Seis Ríos Cubanos y de canciones, dirigiendo recientemente cortometrajes. Es pintor, crítico de arte, asesor cultural de distintos organismos. Pertenece al Cuerpo Consular de Puerto Rico. El rey de España le concedió la Orden de Isabel la Católica en el año 1992. Es presidente de este Centro de Cultura UNESCO y también del Senado. El Senado de Puerto Rico lo honró en dos ceremonias públicas por sus 40 y 50 años de servicio a la cultura, la última el 25 de febrero del 2015. El 9 de enero del 2015 se le ha otorgado el premio Cardenal Luis Aponte Martínez por su labor en la cultura de Puerto Rico. Hace 36 años es Caballero de Malta. Entonces, emitido por él y también firmado por mí, porque soy consejero de este centro, dice: al escritor licenciado Armando de Armas, nuestro centro, en su junta directiva, tuvo a bien otorgarle este reconocimiento por su incansable labor cultural manifestada en cada una de sus obras literarias e históricas, que incluyen ensayos, relatos, cuentos, novelas y testimonios, entre otros. Dado en San Juan de Puerto Rico a los 27 días del mes de enero del 2018. Está pendiente el diploma oficial, porque saben que en Puerto Rico ha habido muchos problemas con el huracán y no han podido imprimirlo, pero mandaron esta carta. ¿Puedo aspirar yo a ser caballero de Malta, no? Sí. ¿No? Claro. Yo creo que tú mejor eres caballero de cerveza. No me imagino. O de whisky. Bueno, gracias por haber venido. Armando va a estar encantado de seguir escribiendo su firma y dedicatorias en los libros que están, los tiene Carlos Zucchi, que es el líder de esta biblioteca que se ha convertido en un magnífico centro de encuentro de escritores cubanos y venezolanos exiliados. Gracias, Carlos. Quiero agradecer esta distinción que, como esas cosas que ocurren en la vida, yo no pensaba que esto fuese a ocurrir hoy, así que nada, para mí es una sorpresa. Yo venía solo a leer y no a
a recibir esta distinción que yo sabía que estaba propuesto, pero no sabía que había sido aceptado y que justo se me iba a otorgar hoy. Así que gracias, Alfredo, y gracias al Centro UNESCO de Cultura de Puerto Rico. Sí, quiero aclarar algo referente a eso. Cuando dice Centro de Cultura UNESCO de Puerto Rico, como Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos, no puede tener UNESCO. Entonces la UNESCO tiene distintos centros y clubes en distintos países para estos casos. Que posiblemente sí creo que Estados Unidos se salió de la UNESCO, a lo mejor Puerto Rico se queda con ella, no sé. Pero bueno, sí está reconocido en la UNESCO en París. Desde 1973, ellos empezaron en el 70 y fueron reconocidos en 1973. Como a él le pasan siempre cosas interesantes, a lo mejor este documento es lo que ahora mismo Ya. y Puerto Rico se separa de Estados O Unidos. no dan más bendición a nadie. Claro.